Y bueno, yo les vengo a hablar sobre otro aspecto más del jaguar que encontramos en México, y esto es su presencia en la cultura prehispánica, en la cultura mural prehispánica de México. La pintura mural prehispánica es una manifestación artística bastante antigua en Mesoamérica, y es una manifestación artística muy importante porque, bueno, se caracteriza por, a diferencia de la escultura, por plasmar, representar imágenes transportadas de una tercera dimensión a una segunda dimensión, y implica muchas cosas, mucho trabajo. Es una técnica que implica extraer los pigmentos con los que se va a pintar, y esos pigmentos muchas veces son de origen vegetal, son de origen mineral, y que muchas veces también no se encuentran en el área donde presentaron las culturas prehispánicas, ¿no? Esta es una reconstrucción del proceso por el cual se cree que se pintaba en las ciudades antiguas, en particular en Teotihuacán. Y también tenemos una característica muy importante en la pintura mural, que es el contexto arquitectónico en el cual está plasmado. No es una manifestación artística que la podamos ver, tocar en nuestras manos como una escultura o piezas de cerámica, y es muy importante el lugar, la arquitectura en la cual está envuelta en esas formas. Y entonces estudiar la fauna en particular desde la pintura mural es una fuente muy importante para conocer qué implicaciones tenía tanto la flora como la fauna y muchos elementos más en la cosmovisión de las culturas antiguas. También la pintura mural es una manifestación que se compartió, no fue única de solo una cultura, y vamos a ver algunos ejemplos en los cuales el jaguar está sumamente representado y es un ícono muy importante para todas las culturas mesoamericanas. ¿Desde cuándo hay pintura mural en Mesoamérica? Pues es una tradición muy antigua. Sus antecedentes efectivamente los podemos encontrar en la pintura rupestre olmeca. Si bien no se conoce pintura mural olmeca, sí las características que tiene la pintura rupestre es que se plasmó no en murales elaborados por el hombre, sino en estructuras naturales, muros de cuevas y otras formas, ¿no? Por ejemplo, Sonia Lombardo es la que maneja el antecedente olmeca para la pintura mural, y donde lo tenemos representado en zonas que tradicionalmente no son consideradas como el núcleo olmeca, que es San Lorenzo o la Venta, Tabasco. Son en lugares bastante lejanos, en Guerrero y Morelos, y estas representaciones son de la Cova de Xochitlán en Guerrero, y son manifestaciones muy impresionantes, son un gran tamaño, y desde el principio, desde que están estas representaciones, encontramos a jaguar. Se habla a su izquierda está un trono que se ha identificado como la cabeza de un jaguar. Se pueden más o menos visualizar los dos ojos del jaguar y los colmillos, ¿no? David Grove fue el que las encontró y habla de esta asociación, de la primera representación de los tronos jaguares que vamos a encontrar después representados en Mesoamérica en muchísimas ocasiones, principalmente en el área maya, pero también en la estructura olmeca. Y a la derecha, ahí mismo en Xochitlán, encontramos esta representación que vincula al jaguar con el hombre, y lo vincula de una manera muy característica, lo vincula como saliendo de sus genitales, ¿no? Por eso se habla de este importante mito del origen de los olmecas, que se cree que fue la cópula de un jaguar con una mujer, y aquí parece ser que también está representada ese vínculo del jaguar, el hombre y la sexualidad, ¿no? Se sigue discutiendo ese tipo de interpretaciones porque de donde se han sacado, que es donde es la escultura olmeca, se ha visto que más bien en lugar de ser una cúpula con el jaguar con la mujer, es más bien un ataque, ¿no? Y eso se relaciona con los mitos mesoamericanos de las eras, de los soles, en la que encontramos un sol que fue destruido por jaguares, en el cual se comieron a los gigantes. Este es en Yuxtlahuaca, también en Guerrero, una zona más o menos cerca, y también son representaciones muy
impresionantes en el sentido de su grandeza y también en el sentido del jaguar. Desde sus inicios el jaguar empieza su presencia no naturalísticamente, o sea, no está representado el jaguar tal como es en la naturaleza, sino revestido de otros atributos, combinándose con la figura humana. Y aquí encontramos a este personaje que tiene características felinas como la cola y está, a lo que al parecer se ha identificado como una antorcha vinculada con otro personaje de menor tamaño, ¿no? Tal vez una representación de dominación, que es lo que se ha hablado, pero en realidad son interpretaciones que debemos analizarlas y interpelarlas, ¿no? Entonces encontramos al jaguar en los Olmecas. Estos son más o menos 2000 años antes de nuestra era o de Cristo, como referencia. Y otra en la misma zona es esta, ¿no? Esta representación que nos recuerda, o por lo menos a los estudiosos de estas imágenes, les recuerda mucho a las representaciones de pintura rupestre en la cual los animales y los hombres están divididos en dos colores, ¿no? Aquí se puede ver que la parte dorsal del animal sí es más como la representación de la piel del jaguar y la otra parte es naranja, ¿no? ¿Cuál es la interpretación? Pues todavía siguen siendo grandes misterios, ¿no? El contexto es muy importante. Estas imágenes son en cuevas, ¿no? Y para llegar a estas imágenes, al lugar donde están, se tienen que recorrer unas rutas así bien oscuras y bien largas, ¿no? O sea, no eran imágenes que estuvieran abiertas a todo el público, sino que eran en un contexto en las cuales las veían pocas personas y se cree que sí formaban parte muy integral de muchos ritos, ¿no? Muchos rituales. Luego, Teotihuacán. Bueno, todos conocemos Teotihuacán y sabemos que es un ave prehispánica muy importante, donde he ubicado alrededor de 40 representaciones de felinos en todo el área, y entonces es un área rica en cultura moral. Es también fue un área muy importante, se ha trabajado mucho y se sabe que fue la obra más grande y más importante de su periodo, que es el clásico, por lo menos donde después se estudió alrededor de 200 y 900 de nuestra era. Y el jaguar aquí se presente casi en todos lados. Está representado más o menos en formas naturalistas, como podemos ver a su izquierda, en la cual está representado el jaguar y sus clásicas rosetas están representadas como estrellas, ¿no? Y ahí es donde también viene esa interpretación de su piel como la noche estrellada. Pero también no es cualquier jaguar, es un jaguar, es un felino que tiene un penacho, ¿no? Y que también tiene parte de su penacho que son plumas, es el símbolo solar. Entonces aparece vinculado con ese tipo de cuestiones. Sin embargo, vamos a ver que el jaguar fue un símbolo polivalente, tuvo muchos significados, se le dieron muchos significados, no solo por su belleza ni por su actividad, sino características particulares de su vida, como el hecho de que dependa de cuerpos de agua y el hecho de ser nocturno y muchas otras cosas más que espero mencionárselas a continuación. A la derecha es otra representación que está en Tequila, en esta zona de Teotihuacán, y difiere mucho de la otra porque, como en muchas otras representaciones en Teotihuacán, el jaguar no aparece como un animal, ¿no? Aparece en posiciones humanas, revestido de muchos atuendos, y en este caso está al parecer en una procesión, en un ritual. Pero se maneja que es un personaje, es un humano vestido con la piel de un jaguar, y son jaguares que en Teotihuacán aparecen mucho y que siguen siendo un misterio, que tienen, en lugar de manchas, tienen una retícula, ¿no? Esa retícula que vemos que al parecer son símbolos de movimiento, pero que sigue siendo un misterio porque está representada en la vida humana en ello. En la zona que se llama el Conjunto del Sol, encontramos al felino de otras maneras. El estilo de Teotihuacán es muy variado y en esta representación encontramos la cabeza mirando hacia el frente, pero esta cabeza está formada por dos perfiles del animal. Es un estilo característico de Teotihuacán, representar dos perfiles para formar una cabeza de frente. Y también la lengua no es cualquier lengua, es una lengua líquida.
y por eso lo vinculan también al jaguar con la serpiente y con las aves. De hecho, se ha manejado, Pobre y otros autores manejan que en Teotihuacán aparece por primera vez el ícono del jaguar vinculado con la ceja emplumada, que los vincula con las aves y el espacio celeste, y con la serpiente por la lengua líquida, que lo vincularía también con el ámbito terrestre, ¿no? Un animal que adquiere los atributos de otros animales o que otros animales adquieren los atributos del jaguar. Y está vinculado con el dibujo reconstructivo de la parte de abajo, con elementos de diversas índoles, como se han interpretado el marco como conchas marinas y representaciones de animales acuáticos, pero también vemos aves y mariposas, ¿no? La planta a la cual está como protegiendo o abrazando el jaguar se ha tratado de identificar con el oloyuki, con turbina, y se piensa que tiene un significado pues de rituales que se llevan a cabo ingiriendo sustancias que alteran la conciencia. En estas dos vemos una pequeña muestra de qué tantas situaciones aparece el jaguar representado en Teotihuacán, y a la izquierda está en una zona que se llama Conjunto de los Jaguares, efectivamente porque se han encontrado muchos felinos, no todos jaguares, eso también hay que aclararlo, que no todos los felinos que aparecen en Teotihuacán son jaguares, hay que identificarlos correctamente. Pero bueno, la clásica representación de un felino con retículas, ¿no? En lugar de manchas o en lugar de tener la piel lisa como hay otras representaciones. A la derecha, en el conjunto de Quetzalcóatl, que se llamó así por encontrar un pilar con un ave mariposa, y otra vez la representación de dos perfiles encontrados, ¿no? En esta ocasión aparece con un corazón en medio, por lo cual se piensa que el jaguar estaba asociado en Teotihuacán al sacrificio, y se cree que también el jaguar, o las representaciones del jaguar en Teotihuacán estaban vinculadas con una cierta sociedad, un cierto linaje. Se habla de que suplantó al linaje de la serpiente emplumada, porque en las primeras épocas de Teotihuacán se encuentran muchas representaciones de serpientes emplumadas y pocas de jaguares, y después va suplantando el jaguar a la serpiente emplumada. Un mural muy bonito y muy interesante de analizar, que también tiene proporciones muy grandes, es este mural de la zona 4, que dan los animales mitológicos por el tipo de representaciones que están, ¿no? Es un mural donde se ha identificado que es una escena acuática por las representaciones tipo olas, y que ahí hay varios animales. En un principio de este mural se hablaba que eran jaguares mitológicos, o sea, se pensaba que todos los animales que había eran jaguares, pero en estudios posteriores han visto que no. Por ejemplo, Raúl Valadez ha identificado el animal que está hasta la derecha arriba como una iguana, ¿no? Vean la diferencia de las garras y de los dientes. Los que se han identificado como verdaderos jaguares son el en medio, el amarillo, que está comiendo una especie de pez, y el que está arriba a la izquierda, que aparece de color verde y de él sale un chorro de agua, que también tiene manchas tipo rosetas, y también el jaguar que está abajo a la derecha, que también combina los dos perfiles, tiene representaciones que hemos visto ya en jaguares anteriores, rosetas como lóbulos de tres partes. Y el otro animal que aparece como en una especie de púas, se habla, y por el tipo de garras y por los dientes que presenta, se habla de que puede ser un puercoespín. ¿Qué implicaciones tenga esto? Eso es lo que hemos estudiado. Y ¿cuál es el mensaje del mural? Es difícil saber la interpretación, pero partiendo de una identificación de los animales podemos acercarnos un poco más a ese mensaje. Este está en el mismo sitio y fue una representación anterior al mural que vemos, lo taparon con el mural anterior y vemos a dos jaguares, o por lo menos dos animales que parecen jaguares con sus rosetas de espaldas, marcando lo que posiblemente habrá sido una deidad. Es importante, como les había mencionado, saber dónde están ubicados estos murales, porque son zonas en las cuales se habla de una élite, no son murales que estén al exterior como el que existe muy grande, que es el Gran Puma, que ese todo está en la calzada de los muertos y se los podían ver todos si fueran a Teotihuacán. En cambio, estos están en habitaciones, en zonas residenciales, como se la ha planteado, y
forman parte de entidades espirituales u otras manifestaciones. En Zaguala tenemos estos personajes. A la izquierda está un felino que está en posiciones humanas. Se habla de un guerrero, pero no es un felino, no es cualquier felino, es un felino animado. Se habla que es un disfraz, ¿no? Pero nosotros sabemos la tradición tan fuerte de ese alter ego somorfo que se creía que todos teníamos, y esa capacidad de algunos individuos de convertirse en otros animales, ¿no? Es muy ilustrativa la imagen de la derecha, donde muestra un felino también emplumado, en el cual está en una actitud pues, como agresiva, tiene las figuras de la palabra, pero no es cualquier palabra, tiene flores, tiene ojos, tiene muchos elementos, ¿no? O sea, está dando un discurso importante, y de sus manos, bueno, de sus garras, salen elementos que se han identificado con fuego, ¿no? Entonces, cuando nos topamos con este tipo de representaciones es cuando nosotros podemos decir o podríamos decir que más que un disfraz puede ser esa representación de esa capacidad de transformación. No es un hombre disfrazado, el hombre es el animal, ¿no? Otras, esta es muy famosa y es en Atepec, donde está un felino y está un caño delante de él, y enmarcados la cenefa se combinan los dos elementos de la pata del jaguar con la del coyote o lobo. No se ha identificado correctamente este animal, pero es muy importante porque se habla de una representación de dos linajes que están haciendo una alianza. Es una interpretación más, ¿no? Un jaguar tiene la lengua bífida porque se habla del elemento jaguar, ave y serpiente porque tiene su penacho. Y son símbolos muy arraigados en Teotihuacán que aún no se sabe bien a bien qué puede significar. Son templos en los que están representados, no son abiertos no eran vistos por mucha gente, ¿no? Y bueno, para mostrarles más o menos una pequeña muestra de la presencia del jaguar en la cultura mural prehispánica, también hay representaciones del jaguar en Oaxaca, ¿no? En Oaxaca la presencia de zapoteca y mixteca fue muy relevante en la época prehispánica, y en Monte Albán se han descubierto también recientemente una cantidad de tumbas impresionante, las cuales estaban enterradas y eran grandes habitaciones, todas pintadas, todas de colores, pero es muy característico el hecho de que esas tumbas no eran visitadas por nadie más que cuando alguien moría. O sea, enterraban a alguien que estaba toda pintada y con características arquitectónicas muy importantes, pero solo la visitaban cuando alguien moría para enterrarlo. O sea, ¿cuál era el propósito de pintarlas tan bonito? Pues es algo interesante, ¿no? Y aquí vemos en Monte Albán la presencia del jaguar. Está como topónimo, o es lo que se piensa, está como topónimo, aludiendo tal vez al nombre de un personaje, o al nombre de un lugar, o al nombre de un linaje. No se sabe bien. Otra tumba, la tumba 125, a la izquierda es un dibujo reconstructivo en la cual aparecen en la parte de arriba dos animales, posiblemente felinos, y en la parte derecha también encontramos otro animal. O sea, de este estilo era no decoración, porque la pintura mural no es simplemente una manifestación para observar, no era el arte prehispánico, no era como el arte que conocemos nosotros ahora, el arte moderno, que es que vamos a los museos y vamos a observar un cuadro y ya, ¿no? Y sentimos cosas y este tipo de cuestiones, sino era un arte utilitario. La cerámica se utilizaba, los utensilarios se utilizaban, la pintura mural jugaba un papel muy interesante porque su utilidad era como parte de los rituales para ubicar a los personajes en una escena dada, no era para observar su belleza, era para ubicar a los personajes en cierto contexto, ¿no? Y bueno, en las famosas pinturas de Bonampak en el área maya, donde el jaguar se hace presente como parte de la vestimenta de los personajes importantes en ciertos linajes, y esta es una pequeña muestra, ¿no? Vemos a los gobernantes o a los guerreros que se vestían con las pieles de jaguares, y en este caso sí podemos hablar de una adquisición de los
animales, como una ardillita o como una mariposita, pues quería hacer los jaguares, ¿no? Y en ese sentido es cuando encontramos una cantidad de representaciones impresionante en las pinturas murales y en las manifestaciones artísticas mayas, de esa vinculación que se quería tener de los gobernantes y de los sacerdotes con ese animal tan poderoso, pero también tan sigiloso, tan nocturno y también todas las características que conocemos del jaguar. En Xelha también hay, en el área maya, en la parte de Xelha, hay representaciones de felinos. En este caso es un felino que está viendo de frente, está con las patas hacia arriba, y es muy interesante porque recientemente, vamos a verlo al final, se descubrió una representación de un jaguar muy parecido, ¿no? En Cacaxtla lo tenemos vinculado a sacerdotes en el Templo Rojo, y muy importante, lo tenemos vinculado combinándose con otros animales, ¿no? Encontramos una serpiente que comparte sus atributos a un sapo y una tortuga, ¿no? El sapo y la tortuga son animales acuáticos y el jaguar también es un animal que depende mucho del agua, ¿no? Y por ahí está el significado de esas culturas, más con los atributos acuáticos del felino y nocturnos que con la belleza. En Cacaxtla también está el edificio del Foro Norte y la Fama Norte, son personajes que se han hablado vestidos de jaguar. Y miren ustedes la manera de representar las rosetas, ¿no? Muy fiel. Esos puntos negros y conteniendo manchas pequeñas también oscuras, y hasta la derecha está la piel de un jaguar. Es muy naturalista este estilo de Cacaxtla. Y aquí también el jaguar se combina con otro animal, con un cánido. Si nosotros vemos, el personaje de la izquierda, aunque está vestido aunque las manchas son de un felino y de jaguar, tiene el cojinete nasal de un cánido, tiene los incisivos como los tiene un cánido. Y si los comparamos con los dos cráneos, el personaje de la derecha sí es un jaguar y abajo está el cráneo de un felino, y arriba está el de un cánido, ¿no? Y vemos como delante del colmillo sí se ven dos incisivos, ¿no? Y esa es la importancia de que nosotros biólogos nos acerquemos a estudiar esos murales, porque podemos identificar más precisamente si se trata de un jaguar o una combinación o qué tipo de animal está presente. Y bueno, ya para finalizar, el descubrimiento reciente que encontraron en Puebla, en el Cerro Colorado, una representación muy similar a la que encontramos en Shanghái. De esta se habla que es de la cultura popoloca ya del postclásico, y se encontraron, es un mural de 4 metros, o sea, es gigantesco, y también se encontraron otros animales asociados al jaguar. Y bueno, ya para finalizar, la pintura mural es una técnica que, si bien era de una élite, o para una élite, en la época prehispánica, se conservó en los primeros años de la colonia, o por lo menos en las primeras décadas, y a la derecha está el mural que está en Tlatelolco, en una caja de agua, donde vemos que está presente el jaguar. Y es importante porque este mural es de la década de los 30 del siglo XVI, y a la izquierda vemos el Ixmiquilpan Hidalgo, ¿no? Muy famoso, la representación de un guerrero vestido de jaguar, ¿no? Entonces se conserva unos años esta tradición pictórica, y la pintura mural, pues, para concluir, es una manifestación artística donde el jaguar es parte muy importante a lo largo del tiempo y los espacios mesoamericanos. Otra vez. ¿Hay acceso a todos los murales que nos mostraste? ¿Hay acceso abierto al público? En Teotihuacán sí, todos esos murales están abiertos para que los puedan ver. Y en Oaxaca me parece que no todas las tumbas que tienen pintura mural están abiertas al público, solo algunas, porque apenas por ejemplo, hay varias que las descubrieron en 2006, entonces apenas están trabajando para abrirlas al público. En el caso de las demás, la mayoría sí están abiertas al público. Gracias. Yo recuerdo que alguna vez que mencionaste un documental, un cachito de documental, en el que se ponían investigaciones sobre que el jaguar consumía ciertas plantas que podían ponerlo en estados eufóricos y ayudarlo para la danza. No sé si
¿Pudieras hablarnos? Sí, son estudios, porque también en la parte sudamericana de las culturas antiguas, el jaguar tiene una presencia muy importante, ¿no? Y se habla de que, bueno, uno de los hábitos del jaguar es consumir ciertas plantas para limpiar su estómago, pero se sabe que muchas de esas plantas son alucinógenas, ¿no? Entonces, las culturas amazónicas se dieron cuenta de esto y en sus rituales incorporaron también esas plantas, ellos los consumían en sus ritos para adquirir. Porque ellos pensaban que al consumirlas adquirían la agilidad y la destreza del jaguar para cazar en la noche y para ver en la noche. Entonces ellos las ingieren en sus rituales para poder también cazar como el jaguar en la noche. Y las asociaciones del jaguar con alucinógenos y enteógenos es grande. O sea, nos encontramos con plantas como el Oleuki y con deidades como el dios L de los mayas, que se sabe que fumaba tabaco, y con otras representaciones como una vasija maya también, en la cual hay un jaguar representado, y se sabe que en ese recipiente se contenían sustancias alteradoras de la conciencia, como incluso la secreción de los átomos bufos, que son los alucinógenos. Hay un libro que escribe un regulador, un colombiano que hace referencia al chamán y el jaguar. El autor es Rachel Donato y el libro se llama El jaguar y el chamán. Bueno, ya hay una relación exactamente de la relación estrechas de los chamanes, el jaguar es la versión ideal de que los chamanes querían de alguna manera unir a través de el consumo de psicotrópicos, actitudes como el jaguar, y de alguna manera comparten también el poder humano de esa jaguar. ¿Y eso está en alguna relación directa con la idea del náhuatl? No sé si se Sí, el nahualismo está muy estudiado, más o menos, en Mesoamérica y también en el área sudamericana. Y sí, o sea, se sabe que los personajes importantes, o por lo menos los humanos, los que tenían esa capacidad heredada, o sea, adquirida desde el nacimiento, los más importantes se podían convertir en jaguares, ¿no? O sea, el gobernante de España en el postclásico de Coyoacán tenía esa capacidad de convertirse en jaguar, y muchos otros gobernantes y sacerdotes tenían esa capacidad de convertirse en jaguar para actuar en otra dimensión y propiciar algo, ¿no? O sea, para actuar y conservar un equilibrio, un orden con las deidades universales. Le damos la regla. Nada más un comentario. Hay una tesis en licenciatura de biología que habla sobre las construcciones de las culturas murales, y está enfocado en un rollo más que nada psicológico y sobre todo psiquiátrico para dar interpretación de esas culturas, y el arqueólogo es Manuel Rosa. Está muy interesante. Le damos la